presentar a la profesora Carmen Giral y luego se encargará ella ya de presentar al resto de los ponentes de la tarde. Carmen Giral es profesora de la UNED, de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED en el centro de Madrid y además vicedecana, como ha dicho, de esta facultad, que te sea leve ese vicedecanato, ¿no? Es autora de varios manuales y trabajos de investigación, historia de la cultura material del mundo clásico, una introducción a la arqueología prehistoria, la mujer en la época romana, bueno, una serie de trabajos de materiales fundamentalmente para los estudiantes de la UNED y los estudiantes de cualquier otra universidad de nuestro país en torno fundamentalmente a su especialidad, que es la arqueología y la prehistoria, y sobre todo la arqueología del mundo romano. Ella es una de las grandes especialistas españolas y europeas en pintura romana, tiene una gran cantidad de publicaciones, ha excavado en yacimientos aragoneses, en yacimientos en Pompeya, en Francia, bueno, una gran investigadora y codirectora de este curso. Su conferencia, como tienen ustedes en el programa, además trabajo también sobre pintura de Virgilis especialmente, ¿no? Su conferencia, La Casa de Augusto en el Palatino de Roma, es la que va a dar inicio a esta sesión. Y yo me voy a bajar abajo porque nos va a proyectar una serie de imágenes y no quiero acabar con el cuello estropeado. Carmen, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Corral. La verdad es que después de esta presentación lo único que espero es estar a la altura de las perspectivas que el profesor Corral, hablando de mi currículum, ha mostrado al público. Ya no agradezco, porque ya lo he hecho en la presentación, por lo tanto ya no insisto en el tema, y voy a empezar rápidamente a hablar sobre el hábitat de Augusto, dónde vivió Augusto y, en cierto modo, cómo vivió Augusto en su casa del Palatino. No podemos, quisiera antes de comenzar dejar claro que no podemos hablar de la casa de Augusto, como he puesto en el título de la diapositiva, porque así lo había hecho en su momento, sino de las casas de Augusto. Augusto no vive únicamente en un mismo edificio, sino que lo transforma, sobre todo a tenor y como consecuencia de diversos acontecimientos de carácter político y de carácter personal que se suceden en su vida. En el año 42 a.C. es cuando Octavio decide construirse una gran casa en el Palatino. Y al cabo de 13 años destruye él mismo esa propia casa, la sepulta y lo que quiere es construir una gran casa santuario en la que vivía junto al dios Apolo. Ambas casas estaban edificadas en un lugar excepcional, cerca del Tíber, lugar a donde llegaron las naves de los héroes griegos y donde se habían construido los primeros lugares de culto, como era el Lupercal. Hablaremos de él. Todas estas palabras que pueden sonar un poco extrañas, vamos a ir explicándolas a lo largo de la conferencia. Sobre el monte Palatino, que ustedes ven en la imagen, habían vivido siempre los nobles, y será a partir de Augusto cuando se convierta en residencia imperial. El término palacio deriva claramente de Palatium, que es el monte Palatino. En el siglo IV, una gran parte de esta domus de Augusto se amortiza para construir una iglesia dedicada a Santa Anastasia, que era hermana del emperador Constantino. Este emperador parece, a tenor de las investigaciones, que había instaurado que la fiesta de Pascua se festejase, valga la redundancia, el 25 de diciembre. Y a tenor de las investigaciones realizadas por el profesor Andreas Carandini, a quien yo voy a seguir en esta conferencia, es muy posible que se celebrase por primera vez la Navidad en la ciudad de Roma, en esta iglesia. La identificación de la casa de Augusto se remonta al pasado siglo, en los años 60 se hacen las primeras excavaciones, si bien es en el año 2007 cuando, intentando restaurar todas las estructuras que estaban hundiéndose en el terreno estaba cediendo, es cuando se realizan nuevas excavaciones y se realiza una relectura de todos los muros, todo ello a cargo del profesor Andreas Carandini. Es quizá el gran arqueólogo clásico, el que ha sistematizado y puesto en práctica una metodología completamente nueva aplicada a las excavaciones, y es él el que con la relectura de estos muros y de los nuevos hallazgos ha realizado una tarea ingente para reconstruir
la casa de Augusto, o las casas de Augusto, mucho mejor dicho, utilizando para ello 3 tipos de fuentes, que voy a pasar muy por encima sobre ellas. Las fuentes arqueológicas, lógicamente, son la primera fuente de la que él parte en su estudio: muros, pinturas, pavimentos, muy pocos restos escultóricos, pero muy importantes para la identificación. Y sobre todo lo que ha hecho es hacer, como digo, un estudio nuevo sobre antiguos hallazgos. Las fuentes iconográficas es la segunda fuente que se ha utilizado para la reconstrucción de esta casa, sobre todo los relieves, en algunos de los cuales se identifican posiblemente parte de los altares dedicados al dios Apolo. Finalmente, las fuentes escritas, lógicamente, no podemos obviarlas. Se habían desdeñado las fuentes escritas por parte de los arqueólogos, fundamentalmente considerando que posiblemente no podían ser tomadas al pie de la letra. El profesor Carandini lo que ha hecho es retomar las fuentes escritas y unir su lectura a la lectura de los muros, a la lectura de los restos arqueológicos. Y como ustedes verán, si non è vero, è ben trovato, ha llegado a conclusiones realmente sugestivas. Comenzaremos hablando un poquito sobre los distintos lugares en los que habitó Augusto antes de llegar al Palatino. Nace en el año 63, pero ya nace dentro del Palatino, en concreto en el ángulo noreste. Lo ven ustedes, yo creo, el número 1 es la casa natal de Augusto, es donde nace, en el seno de una familia que procedía de Véletri, en el Lacio, y vive allí hasta que su padre, Cayo Octavio, muere en el año 59 o 58. Esta casa ha sido excavada también en las laderas del Palatino, muy cerca del Arco de Tito. Tras una larga serie de investigaciones, en este caso llevadas por la Universidad de Roma La Sapienza y dirigidas por la profesora Panella, ha planteado la posibilidad de que estos restos que ustedes ven, unos restos realmente muy pobres, paupérrimos diría yo, podían coincidir con la casa natal de Augusto, siguiendo siempre las fuentes escritas que afirmaban que se encontraba que él nació in curis veteribus. Las curia veter están muy cerca de esta casa y por ello, al ser una casa tardo-republicana, efectivamente no, se me había olvidado decir que es una casa que coincide perfectamente con la época y que es una casa de carácter ciertamente aristocrático, de un cierto nivel, y esta sería la primera vivienda de Augusto identificada por los arqueólogos de la Sapienza. Posteriormente vive en una villa suburbana con su abuela Julia, que era hermana de Julio César, por lo tanto era tía abuela, hasta el año 51, en el que la abuela muere y él tiene que abandonar de nuevo la morada, y en el año 51 es acogida por su madre. Él vuelve a casa de la madre, pero la madre ya había esposado a otro marido, a Marcio Filipo, que es un personaje que llegó a ser cónsul en el año 56. En los años de la Guerra Civil vuelve a ser alejado de Roma y ya regresa en el año 47, vuelve a casa de su madre, de nuevo, o quizá a una casa muy cercana, cuya ubicación pues no explican las fuentes, por lo tanto nos es desconocida. Aunque es bien probable, es muy probable, que se situase también en el propio Palatino, puesto que era el lugar donde vivía la aristocracia. En el año 43 se reconoce, toma el nombre de Cayo Julio César Octaviano, se reconoce como hijo adoptivo de Julio César y pasa en este momento a vivir en la casa de Quinto Hortensio Órtalo, hijo del orador, y que en esta casa estuvo viviendo durante un tiempo que no sabemos precisar. Es la casa que tienen marcada ustedes con una estrella roja en el plano. A tenor de las palabras de Suetonio, la casa era una casa muy modesta. Según las fuentes, dicen que estaba situada frente al lugar donde fue fundada Roma. El lugar queda perfectamente tratado por Ovidio en su obra Tristia y se deduce que se encontraba al este del Templo de la Victoria, del Sacelo en memoria de Rómulo y del Templo de la Magna Mater. Esta misma dirección la corrobora también Dion Casio. Aunque Augusto describe la casa de Hortensio como una casa muy modesta,
Lo hace porque para el escritor, para Suetonio, Augusto era el príncipe ideal. Simpatizaba con su origen en la aristocracia municipal, apegado siempre a las costumbres antiguas y que apreciaba la frugalidad de la vida privada. Sin embargo, debemos matizar esta imagen de casa modesta que nos ofrece el autor, porque sabemos a través de las fuentes también que Hortensio era un amante del lujo. No podía vivir en una casa modesta. Tenía 2 casas en Roma, 4 villas en el campo. Fue el primero que sirvió un pavo real para comer. Poseía 10.000 toneles de vino griego y en su villa de Tusculum había construido un templete en el que se albergaba únicamente para albergar un cuadro griego que había traído de Atenas, que había comprado en Atenas. Tras unos años viviendo en esta modestísima casa, como dicen las fuentes, adquiere los lotes contiguos, los lotes que ven al lado en la diapositiva, para construir su casa, el primer hogar que era suyo, que él mismo había construido. Ocupaba la casa un espacio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, se ubicaba en un plano inclinado que, lejos de suponer un inconveniente, ofrecía la posibilidad de construir varios pisos en terraza. La casa tenía 2 pisos, uno inferior, que estaba parcialmente subterráneo, lógicamente, y el superior, que estaba a cuota de calle, y por donde estaba la entrada. Es la imagen que ven dentro de la imagen, el plano que está situado en la zona superior. La casa tenía una magnífica vista sobre el Circo Máximo y además se situaba al lado del Lupercal, cosa que para Augusto, como veremos, era muy importante. Los trabajos comienzan, en primer lugar, en las 3 primeras casas, en los 3 primeros lotes, y el edificio construido en esta primera fase solamente consta de un gran atrio, que aunque parece descentrado, porque sería... No acabo de encontrarla aquí. Porque esta zona no estaría construida, por lo tanto el atrio central quedaría ligeramente descentrado, constituye el eje de la casa porque posteriormente se le añade el segundo peristilo, con lo cual queda perfectamente encajado en el centro. El primer objetivo que tuvieron los arquitectos de Augusto fue concluir la parte privada de la casa, porque en ella debía vivir. De ella se conservan los únicos cubículos muy cerca de la Edes Romuli, como deseaba el propio Octavio. La casa con 2 peristilos, vamos a pasar a describirla muy rápidamente para que vean ustedes cómo se articulaba este primer hogar de Augusto. La entrada la tenía lógicamente por el vestíbulo, del que apenas se quedan restos. Voy a hacer un inciso, si se me permite, que es que los únicos restos que quedan son aquellos que están en negro en los planos. Imagínense la labor de reconstitución que han llevado a cabo los arqueólogos, porque los restos realmente son escasísimos. Como digo, se accedía por el vestíbulo, que es el número 1, y se llegaba al atrio, del cual no se conserva absolutamente nada, pero que tenemos que imaginar dispuesto en ese lugar, ya que a continuación viene el tablino. Y la casa romana antigua, la casa romana republicana, mantenía ese eje de vestíbulo, atrio, tablino. El tablino, que era de grandísimas dimensiones, como pueden ver, el 3 y 4, el 3 es una especie de antesala al tablino, que es exactamente el número 4, quedan poquísimos restos, pero suficientes como para poder reconstruir su forma. A continuación venían los 2 peristilos que flanqueaban este eje central. Para ello seguimos teniendo poquísimos restos, pero los escasos restos conservados permiten comprobar que el peristilo era de 2 plantas, una correspondiente al piso inferior de la casa y la siguiente a la zona superior, que por lo tanto tenía 2 órdenes y que estaba decorado con lastras de terracota, en las que se narran diversos acontecimientos muy relacionados, algunos de ellos con la vida del propio príncipe. Las lastras se han recuperado a través de las excavaciones y algunas de ellas demuestran que jamás estuvieron dispuestas a la intemperie. Están perfectamente conservadas.
conservan el color, como pueden ver ustedes, y por lo tanto se llega a considerar que el peristilo B, aquel que está a la derecha del atrio, nunca se llegó a terminar y que las lastras estaban apiladas para disponerlas en un edificio que no se culminó. Las lastras, como ven, digo que están realizadas en terracota. El fondo de cada una de ellas es azul turquesa, mientras que la decoración, mientras que los personajes visten mantos rosas y violáceos. Imaginen la impresión cromática que podía llegar a causar. Las escenas creo que son fáciles de identificar. Perseo ofreciendo el Gorgoneion a Atenea, Hércules y Apolo disputando un betilo, y finalmente otras escenas en las que aparecen jóvenes, algunas canóforas, otras jóvenes vestidas a la manera griega, muchas de ellas, que están adornando o bien un betilo o bien un candelabro. La zona superior, de la que no he podido localizar y lamento mucho mostrar esta diapositiva, ya no eran lastras individuales a modo de metopas, sino que era un friso continuo, un friso de narración continua, en la que los escasos restos conservados, como digo, permiten reconocer la narración de los misterios de Eleusis. La clave de la lectura de estos elementos iconográficos, las personas que han realizado, los investigadores, buscan la clave en la estancia de Octaviano en la ciudad de Apolonia, en Iliria. En ese lugar había un betilo, se rendía culto a un betilo. La palabra baitilo es una piedra meteorítica, símbolo celeste, era un objeto fusiforme, en forma de uso, y era la imagen anicónica de una divinidad. Y en esta ciudad es donde Octaviano había recibido la noticia de la adopción por parte de Julio César como hijo adoptivo. De nuevo veremos que esta imagen del betilo se repite en otras estancias de la casa, las veremos posteriormente. Otra interpretación, sobre todo la lectura de la segunda interpretación, es en clave de la guerra que previa a la conquista de Egipto. Antonio es identificado con Hércules, en tanto que Augusto es identificado con Apolo. Él se sentía, en muchas ocasiones veremos cómo él se disfraza de Apolo, sobre todo cuando festeja el noviazgo con su mujer, con Livia. Él aparece disfrazado de Apolo y, por lo tanto, en estas imágenes es la lucha de Apolo, Augusto contra Hércules, Marco Antonio. Pasemos ahora a la lectura de este cubículo, conocidísimo por todos, es el Estudiolo de Augusto, que además ha sido presentado tras su restauración hace algunos años. Ha sido presentado recientemente después de una restauración de muchísimos años. Bueno, aunque se llame el Estudiolo de Augusto, que así se conoce de forma, digamos, popular, divulgativa, no puede serlo jamás, porque la descripción la da un autor que se fecha, cuya escritura está fechada muy posteriormente, por lo tanto él jamás pudo verlo. Este cubículo queda arrasado debajo de la segunda casa de Augusto, de la casa santuario, y por tanto jamás pudo ser visto por Suetonio, que es quien hace la descripción del mismo. Por lo tanto digo que no puede coincidir con el Estudiolo de Augusto. Veremos, bueno, no hace falta que describa muchísimo la imagen, es expresiva por sí misma. Es una de las pinturas, uno de los esquemas pictóricos característicos de época tardorrepublicana, lo que se denominaría el segundo estilo tardío, característico por una serie de arquitecturas que dejan ya de ser arquitecturas reales, como había sucedido en el segundo estilo, en los inicios del segundo estilo, sino que se convierten en una serie de arquitecturas absolutamente ficticias en las que se muestran edificios que nunca pudieron existir en la realidad. A esto se añade, como ven, toda una serie de elementos decorativos de carácter miniaturista que preludian ya lo que sería ya el tercer estilo y que dan esta belleza a la sala, aunque imaginen
yo siempre pienso cuando entro en una sala de este tipo, si no es muy incómodo pasar mucho tiempo en su interior, porque realmente la decoración es abrumadora. El techo, espectacular también y recientemente restaurado, consiste en una serie de figuras arquitectónicas que se enlazan unas con otras, y ya en este caso no hay ningún elemento figurado, sino que todos son pequeños elementos decorativos que, como ven ustedes, la perfección es increíble, la perfección con la que están realizados. Es quizá una de las muestras mejores de la pintura, de la denominada pintura romana, no solo de época republicana, sino también no hay nada en época imperial que pueda superar la calidad técnica de estas pinturas. Posteriormente hay otra serie de ambientes que pueden ir identificando en el plano. En la zona septentrional del peristilo lo que hay son una serie de estancias de representación que se articulan todas ellas en torno a un triclinio, a un gran triclinio, que este triclinio presentaba amplios bancos, los bancos triclinares donde se disponían los lechos para comer, lógicamente, y este triclinio ha sido absolutamente roto por las estructuras posteriores, en concreto por el larario de la segunda planta, de la segunda casa de Augusto. Vemos aquí uno de los bancos con el resto, con la impronta de las placas marmóreas que lo revestían, y vemos como el muro rompe totalmente la estancia, con lo cual sabemos perfectamente que jamás esta zona pudo ser vista en épocas posteriores. Vamos a ir analizando otros lugares, como esta estancia 34, que es otro pequeño cubículo conocido como la estancia de las perspectivas. No tengo que explicar el por qué se denomina así a esta estancia. Ven ustedes que hay hasta 2 pisos sobre un altísimo zócalo verde que ven ustedes se desarrolla, pues 2 pisos de perspectivas arquitectónicas con unos grandes edículos centrales. La estancia 40, en este caso no conserva la pintura, pero es curiosísimo, he traído la diapositiva para que ustedes vean cómo está aquí en el interior de la estancia caído parte del techo, de un techo casetonado de estuco. Todas estas estancias se destruyeron de forma intencionada, es con una intervención antrópica, es decir, intencionadamente, para poder construir encima. Y se dejaron la mayor parte del derribo arquitectónico para sellar las estancias y poder construir las cimentaciones sin problema de inestabilidades. Este es el grano Equus Tetrástilo, ven dónde está situado. Vemos aquí una diapositiva en la que se conserva todavía parte de la decoración del techo en el centro, y lo que he querido es traer esta sección de la estancia en la que se ven las columnas, las ven aquí, que compartimentaban la estancia de modo que quedase un espacio central destinado a los comensales o a las reuniones, puesto que los oeci, podían destinarse tanto a comer, a grandes comidas, pero también eran lugares de reunión, lugares de charla, lugares incluso que se podían recitar poemas o contar historias, incluso pequeñas representaciones teatrales, y todo esto se realizaba en el centro de la estancia, en tanto que los corredores que rodeaban este espacio central estaban destinados al servicio, es decir, era para que el servicio pudiera rodearlos sin interrumpir. Otra imagen en la que ven los apoyos de esas grandes columnas, y una imagen, pues la mejor que he encontrado, donde se ve una perspectiva de las características de esta estancia, denominada la estancia de las máscaras. Así la podrán encontrar ustedes en cualquiera de las obras que tratan del tema. Lo que está representado es una arquitectura de un teatro lígneo, de un teatro en madera, y como ven hay numerosas máscaras alrededor. De nuevo, otra pequeña estancia, posiblemente un cubículum, también restaurada en los últimos años. Como ven, una estancia en este caso de segundo orden,
La decoración es mucho más sencilla, lo pueden ver ustedes, solamente pequeños paneles e interpaneles coloreados y algunas imitaciones de mármoles en la zona superior, porque, como digo, es una estancia de segundo orden, no así el techo. Es el techo, un techo en el que se combina pintura y estuco, como pueden ver, y que es uno de los grandísimos ejemplos de referencia de lo que era la estructura decorativa de un techo de época tardorrepublicana. Volvemos a otra estancia, en este caso son las estancias situadas en esta zona, sería en el ángulo, estamos en el piso inferior, esto se me ha olvidado decir, los hemos tratado muy poquito del piso superior, solamente se conserva el denominado estudiolo de Augusto, el mal denominado estudiolo de Augusto, y ahora estamos ya en el piso inferior, son habitaciones subterráneas, en la actualidad bajamos para verlas. Esta es la habitación de la que antes les he hablado, en la que vuelve a aparecer el betilo. Aparecen dos escenas, de nuevo entre estas arquitecturas absolutamente ficticias, en las que se integran de nuevo máscaras teatrales, y aparecen dos escenas. En una de ellas está un santuario campestre, posiblemente dedicado al dios Pan, porque cuelga de la columna una sirens, es decir, la flauta característica de Pan, mientras que en la otra aparece el betilo, ese elemento que es muy característico, un elemento iconográfico muy característico y que se repite a lo largo de toda la casa. En este caso el betilo aparece cruzado por una lanza. Yo no sé si llegan a verlo. Bueno, quizá aquí hay una imagen. Está cruzado por una lanza que ciertos investigadores, como el gran iconólogo, si se me permite usar la palabra, Gilles Saugon, el francés, él interpreta esta lanza como el rayo que cayó sobre esta primitiva casa de Augusto y que fue el origen de la construcción del templo de Apolo y de la construcción de la casa santuario. Este sería la representación, como digo, del rayo. Otra estancia, la conocida, estas son todo estancias no de segundo orden, pero digamos estancias privadas. No son nunca estancias de representación. Es la denominada de las guirnaldas de pino. Este sistema decorativo es un sistema también característico de esta época tardía, del segundo estilo, que finaliza en torno al año 15, y en la que hay exactamente dos planos, un primer plano con un pórtico de columnas o de pilastras muy finas, muy delgadas, entre las que cuelgan estas guirnaldas de pino, mientras que la zona superior ya vemos un pórtico arquitectónico de carácter real. Muy poco queda por decir ya de esta casa. Hemos analizado prácticamente todas sus partes y sí que hay que analizar ligeramente la casa, las estancias que rodean el peristilo B. Ese peristilo que habíamos dicho que apenas había construido, que se estaba en fase de construcción cuando se destruye y que corresponde a la zona pública de la casa de Augusto. Si analizamos estas plantas, cualquiera que conozca un poquito de arquitectura romana, nos daremos cuenta que esta domus no tiene traducción itálica. Nunca habíamos visto una casa romana en la que la domus característica estuviera en el centro y flanqueada por peristilos. Los peristilos suelen estar siempre detrás del atrio. Y lo que nos recuerda clarísimamente es a los palacios helenísticos, a los palacios de Vergina, de Pela. Y Octaviano, con la construcción de esta casa, quiere situarse en un rango ya superior. Quiere situarse en un rango muy aristocrático, pero emparentado con las dinastías helenísticas. Esta casa, para los romanos, ya no es la casa de un igual, es la casa de un soberano que se aleja muchísimo en las que vivían los ciudadanos romanos. Vemos ahora un corte, una sección de la reconstrucción de la casa, donde vemos los dos grandes peristilos, el tablino que sobresale como estancia principal, el templo de la Victoria
el que ya nos habían informado los autores que estaba al lado de la casa de Augusto, las denominadas escaleras de Caco, y aquí aparecen dos elementos nuevos en esta reconstrucción. El Lupercal, que sería la gruta con la imagen de la loba y los gemelos, y la gruta Ninfeo, descubierta en los últimos años, de las que yo ahora voy a intentar explicarles. Para explicar lo que es el Lupercal y el significado que tiene este edificio o esta gruta dentro de la casa de Augusto, haremos una brevísima referencia a los orígenes míticos de Roma. Evandro desembarca en Roma, donde hoy está exactamente la iglesia de Santa Anastasia, en el año 1253, y allí lo acoge Fauno Luperco, en una gruta que se denomina el Lupercal. Evandro es quien instituye el culto a este rey divino de los latinos, a Fauno, que era descendiente de Marte y que tenía una mezcla entre lobo y macho cabrío. Era, digamos, la representación más antigua de Pan, de esa divinidad campestre. Unos siglos después, los siervos del rey de Alba abandonan en el Tíber a los gemelos. Todos sabemos que esta historia ya no la voy a contar. Y la cesta encalla exactamente en este lugar, en el lugar donde estaba el Lupercal. No hablaré, lógicamente, de todo el proceso de amamantanamiento de los gemelos por la loba, porque esto considero que ya es conocido por todos ustedes y sería muy pretencioso por mi parte intentar explicar algo más. Pero sí quería que quedase muy claro que es exactamente debajo de la casa de Augusto es donde estaba el Lupercal. Para conmemorar este hecho, para conmemorar el hecho de la llegada de los gemelos y de la llegada de Evandro y la acogida que le ofrece Fauno, se construye una zona sagrada en la que hay un altar para sacrificar las cabras. Estaba también la estatua de la loba y lo que se denomina el Fico Rumialis. Es un ficus salvaje consagrado a la diosa Rumina y el lugar exacto donde encalla el cestillo con los gemelos. Estos datos los proporciona Dionisio de Halicarnaso, que llega a Roma en el año 30 a.C. y publica las antigüedades romanas en el año 7. Y en esta época el complejo augusteo ya estaba terminado, con lo que la descripción que nos ofrece tiene muchos visos de realidad. Dioniso añade que existe también, al lado de esta gruta antigua, donde se realizaba esta conmemoración, que existía también una gran gruta con fuente y con objeto de pilotar los recursos arquitectónicos necesarios para la reconstrucción y para la restauración de la casa de Augusto. Una sonda eléctrica entra en el terreno y a 7 metros de profundidad da con un orificio. Los arqueólogos introducen un láser escáner, que permite comprobar la existencia del edificio que les muestro en la diapositiva. Es un edificio redondo de 6,5 metros de diámetro, 7 de altura y cubierto con cúpula, como ven, decorada con un casetonado. Pero en este caso, a la pintura y al estuco se le añade el mosaico y, lo que es más significativo, toda una serie de intrusiones de conchas y de elementos marinos, que es el elemento característico de todos los ninfeos. O sea, los ninfeos se construyen siempre con esta técnica denominada opus musivum, que mezcla el mosaico con piedra pómez, conchas y otro tipo de elementos procedentes del mar. Para Carandini, lógicamente, él no tiene ninguna duda en afirmar que es el lugar donde se hallaba la antigua gruta del Lupercal. Los motivos que guían a este arqueólogo, o a los arqueólogos, porque esto ha sido un estudio de conjunto, para la identificación de esta gruta, de la que todavía no se ha publicado, es decir, he retomado las imágenes del momento de la noticia en los periódicos de Roma, corresponde, como digo, a lo expuesto por Dionisio de Halicarnaso. Solamente dudan los autores porque falta una prueba iconográfica. El centro del techo consideran que debería haber estado decorado con una loba y, sin embargo, está decorado con un águila de alas desplegadas. Esta idea, junto a una interpretación distinta
de las fuentes han hecho que otros autores, por ejemplo, Adriano de la Regina, que fue el superintendente de las excavaciones de Roma durante muchos años, él considera que en ningún caso puede ser la gruta del Lupercal y cree que más bien es un ninfeo de la Domus Aurea. Por eso exactamente dejamos este tema con las dos interpretaciones, porque no sería justo ofrecer sobre todo aquella que encaja perfectamente en el discurso de Carandini. Este sería el lugar, lógicamente, donde se llevaban a cabo las Lupercalia, las fiestas de los Lupercales. Como digo, todo este espacio, todo el espacio que hemos visto anteriormente y que hemos descrito, se sepulta, se destruye y se construye la casa que ven. Esta sería la casa antigua, la primitiva casa de Augusto, en tanto que la zona más clarita sería la nueva casa santuario. ¿Por qué se construye esta casa y por qué se construye en ese momento? En el año 36 a.C., las fuentes nos narran que cae sobre la casa un rayo. Este rayo solo pudo entrar por el compluvium del atrio, lógicamente tuvo que entrar por el compluvium. Y el compluvium coincide exactamente con las escaleras de acceso al templo de Apolo, donde las fuentes escritas vuelven a decirnos que había un betilo, que se adoraba a un betilo. Por lo tanto, parece que esta manifestación de la voluntad de Apolo es la que guía a Augusto o a Octavio en este momento a no continuar el proyecto arquitectónico que tenía y a transformar su domus, su nueva domus, en una casa santuario. De la casa anterior se recupera absolutamente todo, los umbrales, los pavimentos, como hemos visto, no queda nada, se arrasa, toda la destrucción se deja para que sirva de apoyo a los cimientos de la nueva casa. La nueva casa mide ya 20.000 metros cuadrados, porque incluye toda un área sacra. Lo que era el antiguo tablino, lo que era la antigua casa republicana de Atrio, se convierte en el templo de Apolo y de nuevo a ambos lados aparecen la casa privada del emperador y la zona de la casa pública, en tanto que la parte situada delante se transforma en una serie de pórticos de los que hablaremos a continuación. Como he dicho, el templo de Apolo se dedica el 9 de octubre del año 28 a.C., tras la victoria de Actium. Se hallaba, como he dicho, en el centro de la casa y a uno y otro lado estaban las dos domus del emperador. Delante estaba el pórtico de las Danaides, del que hablaremos también, con una riquísima decoración, riquísima y espectacular decoración escultórica, y delante lo que se llama el área Apollinis, que conocemos sobre todo gracias a la forma urbs, que está superpuesta en la planta y donde además está inscrito área Apollinis. Se entraba por esta puerta, que era más bien un arco de triunfo de tres vanos, que estaba coronada por la cuadriga conducida por Apolo, y a partir de ahí se accedía ya al recinto del templo. Se accedía por detrás, la fachada del templo quedaba aquí. Pero en cualquier caso he puesto la diapositiva para que vean la espectacularidad de la reconstrucción del templo, de la entrada. Superado este arco, como digo, dos corredores llevaban a la entrada del templo, a la escalinata por el que se accedía. Del templo apenas queda el opus caementicium de la cimentación, es decir, queda muy poco, pero varias improntas halladas en este cemento, en este opus caementicium, permiten reconocer los apoyos de las columnas y nos permiten reconstruir un templo pseudoperíptero y hexástilo, que es el que ven en la imagen. Si vamos a la diapositiva de la planta inferior, esta es la que hemos visto, es la planta superior, o la planta tierra, la planta calle. Si vamos a la diapositiva inferior, vemos que en el podium del templo, en el interior del podium del templo, existían unas galerías y una estancia. Es muy posible que en este lugar se conservasen, tal como nos cuenta Suetonio, Plinio y la Res Geste,
nos dice que se conservaban los libros sibilinos que habían sido trasladados desde su lugar de origen aquí, una colección de gemas donada por Marcelo, nieto de Augusto, y muchos trípodes de oro. El trípode era el elemento que se consagraba al dios Apolo. Los elementos arquitectónicos hallados en la zona del templo, ya ven la escasez de elementos con los que se cuenta, y los análisis físico-químicos que se han realizado sobre estos elementos pétreos permiten comprobar que las columnas, los fustes de las columnas eran blancas, los capiteles corintios, del que aquí ven un resto, estaban revestidos con pan de oro, estaban dorados, y el arquitrabe del templo estaba pintado en ocre con distintas gradaciones. Sobre el frontón se ubicaba la cuadriga del sol en bronce dorado, y en los ángulos estaban las estatuas de Apolo y Diana, que se habían traído como reliquias de un santuario ubicado en la Troade. Augusto apreciaba tantísimo el estilo antiguo, el estilo arcaico de estas esculturas, que las dispuso en muchísimos de los templos erigidos bajo su patrocinio. Se conserva parte de la cornisa o de la jamba que daba acceso, en la que están dos grifos y el trípode délfico, y también se conservan un pie y parte de la cabeza de la escultura de Apolo. La escultura de Apolo, en un estilo absolutamente, como ven por el pelo, en un estilo absolutamente característico del siglo IV a.C., una escultura claramente helenística, importada directamente de Roma y posiblemente esculpida por Escopas, gran escultor que todos conocen, pero también por Timoteo y por Cefisodoto. Eran tres grandes escultores los que posiblemente tallaron esta escultura. Como hablábamos de las fuentes iconográficas como punto de partida, como una de las técnicas de estudio, he traído a colación la basa de Sorrento, esta basa que está en el Museo Correale de la ciudad de Sorrento, donde se reconoce al grupo escultórico que debía estar en el interior del templo de Apolo. En el centro, lógicamente, está la divinidad, a la derecha Diana y a la izquierda su madre, Latona. Atendiendo a los restos conservados y atendiendo a la disposición, a las medidas de esta basa, se ha intentado reconstruir las dimensiones del grupo escultórico, que se cifra en 5 metros de altura. Era un impresionante grupo. En las escalinatas del en las escalinatas del templo que ustedes ven, se ha querido representar un betilo, aquel betilo que era el símbolo del rayo que había caído y que había caído exactamente en este lugar. Y además había otra serie de elementos, como ven ustedes, una serie de árulas, los trípodes délficos, o toda una serie de elementos alusivos siempre al culto de Apolo. Este templo fue destruido en el siglo IV, perduró durante muchísimo tiempo, lógicamente con las reformas obligadas, digo que se destruyó en un incendio en el siglo IV, del que fueron salvados los libros sibilinos, y esto nos lo cuenta el escritor Amiano Marcelino. Tras la inauguración del templo de Apolo, que fue lo primero que se realizó en esta casa, las labores siguen continuando hasta la inauguración de la totalidad del recinto en el año 25 a.C. Del centro de la plaza se pasaba directamente a un recinto que es el que se denomina el pórtico de las Danaides. Estas son las imágenes que aparecían, estas son las esculturas que aparecen, que se han hallado, que se conservan actualmente en el Museo Palatino. Eran de dos colores, estaban realizadas en mármol rojo o el mármol negro, lo cual yo insisto mucho en hablar del color, porque creo que la impresión cromática es muy importante a la hora de definir los espacios arquitectónicos, y rodeaban, como digo, todo el pórtico. Cada una de ellas eran 50 esculturas, como corresponde al mito de las 50 Danaides, que se disponían entre las columnas del pórtico. Además, estaban los maridos asesinados, también se disponían en otro lugar, fuera del pórtico, y en los laterales, parece ser, según nos cuentan,
según nos cuentan las fuentes, que estaba Danao y su hermano Egipto, los dos enemigos. Las hijas de Danao, las Danaides, denominadas Danaides en la mitología, tienen la mano alzada porque llevaban el recipiente donde nunca podía conservarse el agua. Ese fue el castigo que se les impuso por haber asesinado a sus maridos, siempre por orden del padre. Entonces ellas no se ha conservado ninguno, pero la mano alzada muestra que llevaban el recipiente en la mano, un recipiente sin fondo, que fue desde el que siempre se perdía el agua, que fue, como digo, su condena en el Averno. En el lado oriental del pórtico se conservaba la curia biblioteca. Ven ustedes aquí la reconstrucción, en este caso absolutamente ideal, y la planta de la que sí se conserva algo más. La biblioteca se ha conservado quizá algo más su planta porque fue incluida en una de las reconstrucciones de la domus de los Augustos, en este caso en época de Domiciano. Las fuentes citan en el ámbito de este complejo de casa santuario una biblioteca que se usaba también como curia, y que además por su planimetría es muy semejante a la curia del foro, a la gran curia que todos conocemos. Entrando al edificio se recorría un corredor central que estaba pavimentado con mármol en opus sectile, por lo tanto. Al fondo se abría un ábside también revestido de mármol, y en el centro podría ubicarse, en este caso, el trono de Augusto que presidía la asamblea. A los lados, como también ven en la diapositiva, son amplias gradas donde se sentaban, lógicamente, los senadores, y en los laterales, en los gruesos muros laterales, se abren toda una serie de nichos, que es lo que ha permitido hipotetizar en la posibilidad de que la función combinase el uso como biblioteca y como curia. Del pórtico de las Danaides, que lo tenemos situado en esta zona, como he dicho, se bajaba por otra escalinata monumental al pórtico de Apolo. De este pórtico quedan poquísimos restos, muy pocos, pero sí contamos, como he dicho, para su conocimiento, con los restos de la forma urbs, de la forma urbis de época de Severo. Entonces vemos que existían una columnata y que en el centro existía un ara. El resto podían ser parterres donde se plantaban los laureles, que es la planta símbolo de Apolo. Como también he dicho anteriormente, la terraza, estábamos aquí. Este es el área de Apolo. Debajo existían toda una serie de substrucciones, que eran pequeñas estancias cubiertas con bóveda, que han querido identificarse como los cubículos, las zonas de estar de todo el personal que servía no solo en el templo de Apolo, sino también en la domus de Augusto. Se han hecho unos cálculos atendiendo a las dimensiones reales de la Domus Scauri, donde se conocen todas las estancias destinadas al personal de servicio, y los cálculos han permitido comprobar que podría albergar hasta 600 personas, ya que el personal era realmente un grupo muy, muy importante. No me detendré en la explicación de esta reconstrucción, sencillamente la he puesto para que vean la cercanía que tenía la casa de Augusto con el Circo Máximo. De hecho, en la fachada se había construido una balconada, que ven en este lugar, desde donde el emperador y su familia y los más allegados podían ver los espectáculos circenses sin necesidad de bajar al recinto. Por lo que se refiere a la casa, a la domus privada de Augusto, que es la que vemos aquí, en esta zona que yo señalo, quedan muy pocos restos. Como ven, los restos de la zona perimetral, poquísimos, y prácticamente nada del interior. Un pozo que permite, lógicamente, situar en este lugar un peristilo, una zona abierta. Mucho más conservamos de la zona septentrional de la casa, que estaba separada por un corredor. Esta zona septentrional corresponde a la antigua casa de Livia.
La casa de Livia, denominada así porque apareció un tubo de plomo con la inscripción Julia Augusta, por eso no tenemos ningún dato que permita saber que aquí vivía Livia, se insertó dentro de la propia casa de Augusto y prácticamente se conserva en muchos lugares de la zona. Bueno, he puesto alguna imagen, pero voy a ir avanzando porque se echa el tiempo encima, alguna imagen de lo que sería la reconstrucción de la entrada a la domus privada del emperador, con este grandísimo vestíbulo decorado con toda una serie de imágenes como Marte y Eros, Venus y sobre todo el genio de Augusto, y que además fue aquí donde las fuentes nos narran que estuvo expuesto el cadáver de Augusto en el velatorio previo a su incineración en el campo de Marcio. Esas serían las estancias, las antiguas estancias de la casa de Livia, con este tablín impresionante flanqueado por dos estancias que los arqueólogos denominamos alae, pero que no sabemos muy bien tampoco qué es lo que quiere decir, o sea, ni qué uso tenían, pero en cualquier caso la imagen, de la que pido perdón por su deficiencia, creo que es tan elocuente para que vean la magnificencia o la magnitud, mejor dicho, de esas estancias. Estancias todas ellas pintadas, de nuevo con este estilo contemporáneo a todas las imágenes que hemos visto anteriormente. La estancia principal que preside el mito de Io y de Argos, esta imagen, una estancia lateral mucho más simple, incluso en el pavimento, un simple pavimento blanco y negro, como corresponde, como he dicho, a esta especie de estancias de servicio que flanqueaban el tablino, y de nuevo otra representación de este tipo decorativo tan característico de la época, consistente en la sucesión de columnas en las que se atan las guirnaldas, que en este caso pues son guirnaldas de flores, no son una guirnalda de pino tan básica como la de que había en la casa de Augusto. ¿Qué va sucediendo de la domus pública, que es la domus que estaba en el otro lado? No se conserva absolutamente nada. Es decir, ha quedado arrasada por completo por las sucesivas reconstrucciones de los palacios imperiales que están todos en la zona. Sí que he puesto esta diapositiva de forma intencionada para ver cómo se va avanzando en estos miradores, en estas balconadas que daban directamente al circo. Esta es la reconstrucción de la zona de la reconstrucción de Domiciano, y esta es la reconstrucción realizada en época de Severo. Mientras tanto, el circo también ascendía en altura, se construía un nuevo piso más, que se fecha en época de Trajano. Por lo tanto, prácticamente la casa, las domus imperiales, quedaban ya prácticamente incluidas en el circo y se convertían pues en tribunas, ¿no? En las tribunas, pero no dispuestas en la propia estructura arquitectónica del circo, sino en la propia casa imperial. ¿Qué sucede ya en época mucho más tardía? Durante el siglo IV, este Maenianum, esta zona, esta balconada, se destruye. Y lo que se inserta allí, durante el siglo IV, como digo, es la iglesia de Santa Anastasia. Restos de esta balconada, o de este balcón, o de este antepecho, como lo queramos llamar, han sido reconocidos y estudiados en el interior de la iglesia de Santa Anastasia, y donde parece que también se ha encontrado una gran puerta monumental que podría ser la que daba acceso al Lupercal. Ya no vamos a pensar que el gran ninfeo descubierto en los últimos años, hipotetizamos que pueda o no pueda serlo, pero sí al Lupercal antiguo, a la pequeña gruta con el altar de sacrificios y con el conocido ficus. La iglesia tiene la primitiva iglesia es de planta cruciforme, y posteriormente Teodorico la transforma en la planta de 3 naves al que conocemos actualmente. La mención más antigua de esta iglesia se remonta al siglo IV, como he dicho, en época del obispo Dámaso, entre el año 366-384, y hay una inscripción que explica que este obispo había sido quien había embellecido la iglesia con unas pinturas.
Algunos autores consideran que si la inscripción explica que se ha embellecido con unas pinturas, quiere decir que la iglesia estaba construida anteriormente. Por tanto, puede ser anterior al año 366, en el que sabemos en el momento en que sabemos qué es la inscripción. Carandini piensa que la iglesia fue erigida por el emperador Constantino, ya que de otra forma no podíamos comprender jamás que estuviese dentro de la propiedad imperial. O sea, la iglesia se consideraba una capilla dentro de los palacios. Esta pequeña iglesia, que además tenía una grandísima repercusión, en el siglo VII figuraba en tercer lugar en importancia entre las iglesias de Roma, después del Laterano y de Santa María Mayor, y el motivo de este privilegio, como digo, no puede entenderse si no es por su estrecha relación con la corte imperial, de la que incluso pudo constituir la capilla, ¿no? La capilla oficial. Con la iglesia de Santa Anastasia, donde a tenor de las últimas investigaciones parece que se celebró por primera vez en Roma la Natividad de Jesús, el Palatino se convierte en un lugar absolutamente privilegiado, donde se suceden nacimientos, epifanías y fundaciones entre Rómulo, Augusto y Cristo. Retomamos las palabras de Andreas Carandini: en el lugar ocupado por la casa de Augusto, el lugar ocupado por la casa de Augusto es un lugar sagrado, centro de rituales que se suceden en el tiempo, desde la Lupercalia o desde las Lupercalias hasta la Natividad. Muchas gracias.